Bueno, ya ahora sí está dando inicio a la grabación. Hoy jueves 11 de mayo, siendo las 2:11 de la tarde, vamos a tener nuestro tercer módulo del curso de Movilidad Urbana Sostenible en la Universidad Francisco Paula Santander, sección España. Para este tercer módulo, que se titula Conceptos Básicos de Economía de Transporte, hemos invitado al profesor Iván Sarmiento de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. No sé si tengas la siguiente en tu hoja de vida o yo te presento. Sí, preséntame. Iván es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena. Realizó sus posgrados inicialmente en la Nacional de Medellín, posteriormente su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Profesor titular, creo que con más de 30 años de experiencia en la sede de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín. Muchas gracias, profesor Iván. Un horario complejo de 2 a 4, no se me vayan a dormir. Allá están allá lo están viendo. Ya va a quedar para la eternidad, entonces por favor se pellizcan. Profesor Iván nos va a hacer interactiva la clase en la medida de lo posible, pues para que no se duerman ni aquí ni los que están por allá virtualmente en la casa, ¿no? Te escuchamos, Iván. Muchas gracias. Gracias, William. ¿Se escucha bien? Sí, señor, se escucha bien. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de unos conceptos básicos de economía de transporte. Les voy a tocar el bolsillo, así que no se me pueden dormir. A todos nos afecta la economía. ¿O a quién no le afecta la economía? A ver, levante el brazo a ver quién no le afecta la economía. De hecho, se dice pues que el hombre es un ser económico. Eso dice el profesor Víctor Cantillo cuando habla en sus clases de economía del Homus economicus. Somos el hombre económico. Muy bien. Entonces, quiero hacer aquí un poco de propaganda. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Movilidad Profe, que se creó durante la pandemia, lo mismo que el canal del grupo PIT de la Universidad Nacional. Y les invito a suscribirse para seguir estos temas de movilidad. Muy bien. El tema de hoy, costos y tarifas del transporte. Digamos, los conceptos básicos se pueden resumir en esto. ¿Qué es lo que nos importa muchas veces de los transportes? El tema de cuánto cuesta y cuánto cobran. ¿Cuánto le cuesta al operador y cuánto le cuesta al usuario? Entonces, hablamos de costos casi siempre refiriéndonos al operador del transporte, a la empresa que opera los sistemas de transporte, y hablamos de tarifas cuando nos referimos al usuario, al que paga el servicio de transporte. En las noticias que oímos a cada momento, cada día, siempre vemos problemas con el transporte, problemas de peajes, problemas por el combustible que sube y sube, problemas por el estado de las vías. Pues todo esto tiene que ver con los costos. Siempre, tanto los empresarios como los usuarios nos estamos quejando de los costos o de las tarifas. Entonces, vamos a hablar de eso. Bien, primero veamos unos conceptos básicos. Para ello, pues hablemos del concepto de oferta y demanda. Hemos escuchado hablar infinidad de veces de que eso es una cuestión de oferta y demanda. Siempre oímos esa expresión, que el mercado está compuesto por la oferta y la demanda. ¿Qué es eso de la oferta? Bueno, la oferta y la demanda se pueden representar con
con esa gráfica que vemos allí. La curva de oferta es la curva ascendente, la curva de color azul, y la curva de demanda es la curva descendente de color rojo. ¿Qué tenemos en los ejes? En el eje X tenemos el número de viajes o el número de pasajeros o el número de toneladas a transportar. Esa es la demanda que debe ser atendida o que quiere ser servida. Y en el eje vertical tenemos los precios. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que ofrecen algún servicio o algún producto? Entre mayor sea el precio, más oferta habrá. Es decir, más productores estarán dispuestos a poner al servicio sus vehículos, sus instalaciones, sus bodegas, sus sistemas, sus estaciones, para vender ese servicio, porque entre más se pague el servicio en el mercado, va a haber más personas interesadas en meterse al negocio. Por ejemplo, cuando empezó el boom de Uber, mucha gente comenzó a poner sus vehículos al servicio de esa plataforma o empezó a comprar incluso automóviles para meterlos en ese negocio de esa plataforma, porque estaban pagando un buen precio. Entonces, cada vez que los precios suben, hay más personas dispuestas a comprar un vehículo cuando el caso sea pues de mercado libre, es decir, que no haya barreras para la entrada de los vehículos. En el caso de los camiones, por ejemplo, si se está pagando bien la tonelada a kilómetro, pues entonces habrá más personas dispuestas a comprar camiones, a comprar tractomulas, a comprar camiones articulados, que se llaman. Allí sí hay una restricción que para entrar un camión en Colombia hay que pagar una póliza para chatarrizar otros camiones ya antiguos. Lo mismo que pasa con los taxis, que los cupos están congelados, entonces para entrar un taxi hay que sacar uno viejo. Entonces esa es la curva de oferta. La oferta representa la disposición a producir un número de bienes o servicios a un determinado precio, la curva azul. Y la demanda es el comportamiento del usuario. El usuario tiene una disposición a pagar por ese bien. Y a ver, ustedes, ¿qué les parece? Si el precio sube de un bien, de un servicio, ¿cómo es la reacción de los usuarios? ¿A consumir más, a viajar más o a viajar menos? Por ejemplo, si el tiquete de avión a Cartagena se pone en 2 millones de pesos, ¿habría mucha gente dispuesta haciendo fila para comprar ese tiquete? ¿O habría poca gente? ¿Qué me dicen ustedes? Habría poca gente, ¿verdad? Y si el precio baja, digamos a 100,000 pesos, ahí sí habría mucha gente dispuesta a comprar ese etiquete. Entonces, en la medida que el precio baja, la cantidad de usuarios dispuestos a pagar ese precio aumenta. Y en la medida que el precio sube, la cantidad de usuarios dispuestos a pagar disminuye. Por eso esa curva roja es la curva de la demanda, que con el precio va aumentando la demanda en la medida que el precio disminuye. Entonces son dos comportamientos opuestos. El ofertante está deseando que los precios suban y el usuario, el de la curva roja, está deseando que los precios bajen. Entonces esas dos tendencias en el mercado se cruzan en un punto que es el punto de equilibrio. Voy a señalarlo aquí con el cursor. Este es el punto de equilibrio donde se cruzan las dos curvas. Y ese es el precio que se establece en el mercado, pues si hay una competencia perfecta, es decir, si hay muchos ofertantes y hay muchos demandantes de ese servicio. Bueno, eso ya en la práctica puede que no se cumpla del todo cuando los precios son regulados por el Estado, por ejemplo, en el caso del transporte público,
Los precios son fijados por el gobierno, pero también con base en un estudio de costos de cuánto cuesta poner a funcionar ese servicio. Pero en el caso de los aviones, por ejemplo, que hay libertad de tarifas, se establece estas curvas. También en el caso de las plataformas, hay cierta dinamicidad de los precios y pujas por los precios, donde el ofertante puja hacia arriba y el demandante puja hacia abajo los precios. Muy bien. Entonces, teniendo claro ese concepto de la oferta y la demanda, vamos a entrar a ver los componentes de los costos del operador del transporte. Vamos a la curva de oferta. Entonces allí la oferta se representa por la curva de costos, esa curva azul creciente que les mostré, y los costos del transporte para un operador son, a ver, ¿cuáles creen ustedes que son los costos del operador? ¿En qué gasta un operador, por ejemplo, de bus? De las empresas de buses de su ciudad, ¿qué costos tienen que asumir los operadores? Tienen que comprar el bus, claro está, o por lo menos alquilarlo, pues tienen que pagar algo por el vehículo. En el caso de los aviones de low cost, de las empresas de low cost, que ahora están tan de moda por el tema del parón que hizo Viva y que hizo Ultra en Colombia, pues ellos alquilan las flotas a propietarios de flota en los Estados Unidos. Entonces tienen que pagar una cuota mensual por el alquiler del avión, precisamente porque les quitaron los aviones porque no habían pagado, es que se presentó la crisis, una de las tantas razones. En el caso de los buses de Transmilenio o de otros sistemas de BRT en las ciudades, pues las flotas son compradas por los operadores, pero también podría haber un sistema de leasing donde haya un propietario de flota que les cede la flota en alquiler. En todo caso, sea comprada o sea alquilada, hay que pagar mensualmente una cuota por tener la flota disponible. ¿Y qué otros costos pueden aparecer? Pues los costos de operar esa flota, ¿verdad? ¿Y qué necesita un bus para operar? Bueno, primero que tenga combustible, ¿verdad? Pero como solo todavía no, los autónomos todavía pues no están tan popularizados, pues necesitamos un conductor, ¿verdad? Pero ya cuando el vehículo pues empieza a desgastar sus piezas, pues necesitamos mantenimiento. ¿Y qué más necesitamos? Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlas aquí. Los costos de operación se pueden dividir en dos grandes grupos, los costos fijos y los costos, lo contrario de fijos, variables, exacto. Los costos variables. Entonces tenemos esos dos grandes grupos. Y esos grupos, costos fijos y costos variables, se pueden subdividir a su vez en unos costos que son, ya lo dije, costos fijos son los costos de capital, es decir, lo que me cuesta el vehículo. Y otros costos fijos, por ejemplo, los seguros, la administración, todo lo que tiene que ver con la planta fija de personal administrativo, vigilante, secretaria, contador, fiscal, revisor fiscal, etc. ¿Sí? Todo lo que una empresa tiene como planta de personal fijo. Y los edificios, las oficinas, los computadores, todo eso, entra como costos fijos de la empresa. Y en los costos variables tenemos el combustible, ya lo mencionamos, que puede ser fósil o puede ser eléctrico. También pueden ser las baterías y toda su alimentación. Y los costos de mantenimiento. Allí tenemos un conjunto inmenso de repuestos y operaciones de mantenimiento. Un vehículo
tiene varios sistemas, ¿sí? El sistema de frenos, el sistema eléctrico, el sistema hidráulico, el sistema de la carrocería, o sea, las llantas, tiene un montón de sistemas. Todos esos sistemas tienen un mantenimiento. Cada una de las piezas tiene una vida útil y tiene que ser mantenida. Hay que cambiar las llantas cada 50.000 kilómetros, hay que cambiar la pasta de frenos cada ciertos miles de kilómetros, etc. El aceite hay que cambiarlo cada N kilómetros. Entonces, todo eso debe estar contemplado en los costos. Y el conductor. ¿Ustedes saben cuántos conductores tiene Transmilenio? ¿Cuántos conductores por cada bus? Aproximadamente Transmilenio, sin incluir pues, los buses azules, que también hacen parte del sistema, pero ya es el sistema SITP, del cual hace parte Transmilenio, pero Transmilenio, si solamente los vemos como los buses rojos, pues son más o menos 1.500 buses. ¿Cuántos conductores creen ustedes que tienen esos buses? Entonces, cada bus tiene aproximadamente 1, 2, 3. ¿Cuántos conductores? Tienen más de 2,5 conductores, casi 2.7 o algo así. Porque operan varios turnos y también hay que tener conductores de reemplazo para los que tienen problemas, están enfermos o están de vacaciones o tienen alguna emergencia. Entonces, o algún permiso. Entonces, se necesitan más de 2,5 conductores por bus. Casi 3 conductores por bus. De allí podemos convertir esos costos en costos por kilómetro y calcular una tarifa técnica por kilómetro, ¿sí? Después vamos a hablar de las tarifas, pero entonces los costos de operación de un sistema se pueden convertir a kilómetros. ¿Cómo? Un bus recorre al año entre 80.000 y 100.000 kilómetros. Si un bus no recorre esa distancia, no es rentable, porque un vehículo que vale 300.000, 400.000 dólares, estoy hablando de 1.500 millones de pesos, no puede ser que esté detenido, que esté parado. Tiene que funcionar todos los días. Y todos los días, pues debe hacer muchos kilómetros, 200, 300 kilómetros. Y si eso lo multiplica por 320 días de operación o 350 días de los 365 días del año, porque algunos días estará en taller, estará en mantenimiento, eso nos da más de 90.000 kilómetros, ¿sí? Por eso un bus tiene que producir más de 80.000 a 90.000 kilómetros anuales, ¿sí? Y eso en 10 años son casi 900.000 kilómetros, en 12 años es 1.000.000 de kilómetros y al 1.000.000 de kilómetros fuera. O sea, sale, su vida útil se acabó. Sin embargo, Transmilenio funcionó hace 10 años y luego se le extendieron los periodos porque no había para reponer la flota y se repotenciaron los vehículos y se les hizo un mantenimiento y se les prolongó la vida. En Colombia, la vida útil de un vehículo de transporte público tipo bus son 20 años según la ley, pero comercialmente, después que llega al 1.000.000 de kilómetros, ese vehículo ya no es rentable seguir operando. Sin embargo, Transmilenio extendió esos periodos y ya luego reemplazó los buses, los 1.500 buses que hoy están reemplazados en su totalidad. Entiendo. Entonces, eso se hace por temas de costos. Ya no es rentable seguir cambiándole piezas y haciendo el bus nuevo a pedacitos, porque todos los días está en el taller por un repuesto distinto. Ya no es rentable. Entonces, es más tiempo el que pasa detenido que el que pasa rodando. Entonces, ya un bus no es
competitivo. Por eso debe sustituirse. Entonces, toda pieza, todo componente del vehículo tiene una vida útil en kilómetros. El motor tiene una vida útil en kilómetros. Entonces ya al millón, ya ese motor tiene que ser reparado. Y ya el costo de la reparación es muy alta y muy larga. Entonces, es por eso que todo se convierte a kilómetros. El combustible tiene un rendimiento, 9, 10 kilómetros por galón de diésel, depende del tamaño del vehículo. Esto para un tamaño medio de buses convencionales, pero seguramente para buses más grandes el rendimiento es mucho más bajo. Entonces, todo se pasa a kilómetros. Si ustedes cogen los costos fijos y variables de todo un año y lo dividen entre esos 80.000 o 90.000 kilómetros, les va a dar un valor por kilómetro. Por ejemplo, en Medellín, los buses que alimentan al metro, se les paga 7.000 pesos por kilómetro. ¿Sí? ¿De dónde sale esa cifra? De que se dividen todos esos costos en todos los kilómetros que hacen. ¿Sí? En las ciudades donde hay buses grandes, como estos de Transmilenio, en Bogotá, Medellín, en Metroplus, en Barranquilla con el Transmetro, etcétera, todos estos sistemas se mueven en valores entre 10.000 y 15.000 pesos el kilómetro, que son buses más grandes. Sin embargo, son valores competitivos porque se logran economías de escala. Entonces, todos esos costos se igualan a la tarifa técnica. A ver, entonces, si la tarifa es igual a los costos, ¿cómo así? Entonces, ¿dónde está la ganancia? Nadie compra huevos para vender huevos. Entonces, la ganancia está en dos aspectos. Uno es la rentabilidad del capital. Cuando un inversionista invierte $300.000 en un bus, él dice, bueno, yo voy a cobrar mensualmente una cuota que represente ese capital más un interés por ese capital que invertí. Digamos el 2% o el 3% mensual. Entonces, ellos están ganando ese 3% del capital que invirtieron. Y otra rentabilidad que los transportadores tienen es en los costos de operación, en esos costos que están en color rojo. En esos costos, ellos, toda economía que obtengan por descuentos en las llantas, en el aceite, en los repuestos, son para ellos. ¿Sí? Eso les permite tener ahorros que son ganancias, utilidades extras para la operación. Si se trata de camiones, pues los costos de operación se pueden dividir entre las toneladas kilómetro que recorre un camión y de esa manera se obtiene una tarifa por tonelada kilómetro. Se podría también dividir por kilómetro únicamente, pero normalmente ellos cobran por tonelada kilómetro. Entonces, de esa manera se establecen lo que se llaman los fletes. En Colombia, pues hubo una tabla de fletes hasta los años 90, en que el ministerio calculó los costos de operación de los camiones y estableció un flete para ir de Bogotá a Buenaventura, de Bogotá a Cartagena, de Bogotá a Barranquilla, Santa Marta, etcétera, y de todas las ciudades. Entonces, con la distancia por kilómetro, pues estableció cuánto debía ser la tarifa, asumiendo que el camión se regresaba vacío. Pero ¿qué pasa? La ANDI y muchos Fenalco y todos los industriales de Colombia y comerciantes, pues no les gustaba esa tabla porque era una tabla proteccionista hecha para los pequeños camioneros que para que no los fueran a quebrar o no los fueran a explotar. Pero ¿qué pasaba? Que muchos industriales tenían unas economías de escala, ofrecían muchas toneladas, a veces millones de toneladas para transportar a los puertos y le decían al transportador, vea, es que yo le puedo garantizar flujo en los dos sentidos, usted no se va a venir vacío, entonces ¿cómo me va a cobrar la tonelada kilómetro tan alta
como si usted se fuera a regresar vacío, ¿no? Yo le ofrezco carga de compensación. No siempre se puede obtener porque Colombia importa más de lo que exporta, pero en algunas temporadas sí es posible hacerlo, o a lo largo del año yo le puedo garantizar pues que por lo menos un 30 o 40% de las veces usted no se va a regresar vacío, entonces deme una mejor tarifa. Y entonces así pues se presionó tanto que al final esa tabla de flete se eliminó y se estableció una tabla de valores de referencia que se llama el SICETAC, que es un sistema de tarifas para el transporte de carga, que es son unas tarifas vigiladas por el gobierno y que sirven de referencia, por debajo de las cuales no se debe cobrar, pero que se pueden negociar, pues se puede negociar para que los transportadores tengan eso como referencia, pero no necesariamente se tienen que cumplir a rajatabla. Y en ese sistema estamos actualmente, que es un poco operar por oferta y demanda. Claro que con esos valores también sufren los pequeños que de pronto no tienen esa capacidad de adaptarse o de conseguir cargas de compensación. Por eso se necesitan sistemas que ofrezcan información a los transportadores para que por lo general pues puedan optimizar sus viajes y lograr que no siempre se regresen vacíos, aunque no siempre es posible lograr eso por lo que ya mencioné. Bueno, después aparecen unos costos de gestión. ¿Qué son esos costos de gestión? Los costos de gestión de la infraestructura. En las primeras concesiones de Transmilenio, los operadores de Transmilenio tuvieron que pagar el costo de los patios. Los patios los construyó el Estado y se los dio a los operadores para que ellos allí guardaran los buses. Y eso tiene un costo. Entonces, en las primeras concesiones, pues eso se les dio gratis. Ya después se les empezó a cobrar. También la empresa Transmilenio S.A. o en Medellín Metroplus S.A. cobra un porcentaje. Por ejemplo, al principio de las primeras concesiones era el 7%. El 7% de la tarifa de todo lo recaudado tiene que ir a la empresa gestora, que es Transmilenio. Transmilenio S.A. es la que con sus operarios está continuamente gestionando toda la operación del sistema, diciendo cuántos buses se despachan, cuántos kilómetros se recorren, si hay averías que se hace, si hay una manifestación, cómo se sortea la situación. Todo ese personal es de Transmilenio S.A. y lo debe pagar alguien. Entonces, con ese 7% de la tarifa se pagaban esos costos de gestión. Y después se le añadieron los patios, que también era otro porcentaje. Entonces, siempre hay que pagar la gestión de algo, ¿sí? En el caso de las carreteras, pues ese costo de gestión son los peajes. O sea, la infraestructura la mantienen los concesionarios privados que hicieron un contrato con el Estado para mantener las carreteras y se les debe compensar con una tarifa que es el peaje. Entonces los camioneros tienen que meter en su estructura de costos ese valor del peaje que pagan por la gestión de la infraestructura. Entonces ahí tenemos ya el rompecabezas completo, costos fijos, costos variables y costos de gestión de la infraestructura. Muy bien. Entonces, ¿cómo se clasifica? Ahora vamos la segunda parte. ¿Cómo es esto de las tarifas del transporte? Ya vimos los costos, que es una cara de la moneda. Ahora veamos la otra cara, que es la cara del usuario. El usuario ya le toca pagar al transportador la tarifa. Entonces vamos a ver qué tipo de tarifas hay. Entonces hay distintos conceptos de tarifa según los agentes entre los que se da la transacción. Pues podemos hablar de una tarifa técnica, que esa es la que establece el operador con la entidad pública. Le dice, mire, estos son mis costos, esta debe ser la tarifa técnica por kilómetro y convirtamos eso a tarifa por pasajero. Sabiendo cuántos pasajeros se mueven por kilómetro, que es lo que se llama el IPK, índice de pasajeros por kilómetro, eso es muy importante. En Transmilenio, esos IPK son mayores a 5, 6, en el metro pueden ser mayores a 10.
es cuántos pasajeros se transportan por cada kilómetro recorrido, ¿sí? Entonces, tú sabiendo cuánto te cuesta un kilómetro y cuántos pasajeros mueves por kilómetro, puedes saber cuánto le debes cobrar a cada pasajero, ¿sí? Y esa es la tarifa técnica, pero se ha de transformar en tarifa al usuario a través de un proceso de negociación y redondeo. Por ejemplo, si la tarifa técnica te dio 2.837 pesos por pasajero. Esa es la tarifa técnica, pero al usuario no le vas a cobrar 2.837 pesos porque no existe la moneda de 30, de 20, de 10 ni 7 pesos. Entonces, como la mínima moneda es 50, en este momento 50 pesos en colombianos, entonces redondeamos a 2.850. Pero ¿qué pasa? Cada usuario está pagando 13 pesos de más. Ah, pero eso es despreciable, diría cualquiera. No, no es despreciable, porque si Transmilenio mueve 2 millones de pasajeros al día, por ejemplo, 13 pesos de más por 2 millones son 26 millones diarios. Y si ustedes multiplican eso por 365 días al año, a ver, ¿cuánto nos da? ¿Quién hizo la operación? 365 por 26 millones. A ver, la tabla del 26. Entonces, da la módica suma de... Les voy a enseñar cómo multiplicar por 26 rápidamente. Ustedes, vamos a multiplicar por 25 para hacerlo más fácil. Cuando vayan a multiplicar por 25, multiplican por 100 y dividen entre 4. ¿Sí? Entonces, si tienen 365 días, al multiplicar por 100, les da 36.500 millones. Dividen entre 4, entonces les da 9.000 millones de pesos al año se recogerían de más por cobrar la simplicidad de 13 pesos o 12 pesos de más en la tarifa, ¿sí? Entonces, eso no se puede tirar a la caneca a la basura, ni se le puede dejar a los transportadores. Entonces, se crea una caja de compensación tarifaria o de equilibrio tarifario. Entonces, se le permite al operador que cobre los 2.850, pero se le dice, ojo, la tarifa técnica era 2.837 o 2.838. Usted va a cobrar 12 pesos de más, pero eso significa 9.000 millones de pesos al año. Entonces, esos 9.000 los vamos a poner en una cajita para cuando haya que hacer alguna inversión en Transmilenio, cuando haya que arreglar alguna estación que la hayan vandalizado, o cuando haya que de pronto ajustarle el precio a usted porque subió el combustible, o cuando haya que de pronto hacer una ampliación a una estación, tengamos allí un dinero, ¿sí? O de pronto le queremos dar un subsidio a 50.000 estudiantes, bajándoles 300 o 400 pesos la tarifa o 500 pesos la tarifa. Entonces hacemos el cálculo, 50.000 estudiantes a 500 pesos son... a 1.000 pesos serían 50 millones, serían 25 millones diarios. Bueno, ahí está, 25 millones diarios, que era la diferencia de tarifa entre la técnica y la tarifa al usuario. Vea, usted está recogiendo 25 millones de pesos diarios cada día, de más, porque le estamos redondeando la tarifa por encima. Entonces, esos dineros se lo vamos a dar a 50.000 estudiantes para que paguen 500 pesos menos en la tarifa. Entonces, de allí sale el tiquete estudiantil o la tarifa estudiantil. De esos redondeos pueden salir tarifas diferenciales para usuarios como estudiantes, como para personas en situación de discapacidad, para ancianos, etc. O sea, que miren que la diferencia entre la tarifa al usuario y la tarifa técnica nos permite hacer compensaciones, nos permite ofrecer tarifas diferenciales a otros tipos de usuarios. Bueno, entonces en resumen, pues tenemos la tarifa técnica, la tarifa al usuario. La tarifa técnica hay dos formas de establecerla. Una con costos medios, como ya expliqué, es dividir todos los costos entre todos los kilómetros o dividir todos los costos entre todos los pasajeros. Eso es lo que hacemos en Colombia y lo que se hace en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y el otro
ese costo pues paga todos los costos, incluido el capital del bus. Pero hay otro modo de afrontarlo y es el costo marginal. ¿Qué es eso del costo marginal? Eso suena como un término muy de los economistas, el costo marginal. Pero hoy le vamos a perder el miedo al costo marginal. ¿Qué es eso del costo marginal? El costo marginal es el costo de la última unidad, de producir la última unidad, de recorrer la última milla, de recoger el último pasajero. O si usted compra una máquina de hacer galletas y le está saliendo la galleta a 5,000 pesos, bueno, 5,000 pesos muy caro una galleta, depende del tamaño de la galleta, ¿no? Pero digamos que usted vende la galleta a 2,000, pero el costo de la galleta es 1,000 pesos. Usted producir la galleta le sale 1,000 pesos. Entre más galletas haga, posiblemente el costo de la galleta le va bajando, ¿sí? Porque la inversión en la máquina es fija. El personal a lo mejor es fijo y de pronto usted comprando un poquito más de materia prima hasta la capacidad de la máquina puede lograr hacer más galletas en el mismo tiempo y la galleta le sale más barata. Digamos que le sale a la última galleta que hizo a 900 pesos. Entonces ese es el costo marginal, 900 pesos. O sea, el costo de la última galleta que yo hice con esa máquina. En el caso del transporte es el costo del último pasajero que moví. Si el Transmilenio iba lleno cuando tenía los buses viejos, pero ahora compró unos buses de 160 y de 200 pasajeros y ahora le cabe un poquito más, entonces subir un pasajero más no me cuesta demasiado porque tengo espacio. Entonces, con la misma inversión puedo mover más gente. Entonces, el último pasajero, ese costo del último pasajero, pues es el costo marginal. ¿Y qué me cuesta mover un pasajero más? Si el conductor es el mismo, si el recorrido es el mismo, si el bus es el mismo, prácticamente el costo de mover un pasajero más es de pronto el costo de producir una tarjeta magnética más, el costo de pronto de limpiar un poquito más la estación, el costo de ajustar un poquito más la limpieza del bus, porque al ir más gente pues se ensuciará más, el costo de los torniquetes que se van a desgastar más, el costo de algunas cositas que se van a, pero digamos lo grueso ya está cubierto con los primeros pasajeros. Mover un pasajero adicional a lo mejor me cuesta menos. Entonces, en Europa, por ejemplo, trabajan más con este tema del costo marginal. Es por eso que se cobra muy barato en Europa. El gobierno asume el 50 o el 60% de los costos y cubre el costo administrativo, a veces el costo del personal, del costo de los equipos, el costo de la infraestructura y solamente cobra el costo marginal para que la gente no use el auto, sino el transporte público. Nosotros todavía no hemos llegado allá de cobrar el costo marginal. Y cobrar el costo marginal tiene un sustento teórico y es que es lo óptimo para la sociedad, cobrar el costo marginal. Eso tiene una demostración matemática, yo no la voy a presentar acá, pero lo que demuestra es que la sociedad se beneficia del viaje, los usuarios se benefician del viaje y los beneficios que obtienen por viajar en el transporte público a costo marginal son tan altos que vale la pena hacer la inversión. Y por eso los países europeos hacen eso. Nosotros todavía no hemos llegado allá. Nosotros trabajamos con el costo medio porque alguien tiene que pagar los buses, porque hay que pagar todo lo que el sistema consume y hemos concebido que los sistemas tienen que ser autosostenibles, pero ya eso está cambiando porque ya el Estado se dio cuenta de que autosostenibles no podían ser. Entonces ya están recibiendo ayudas del Estado, como veremos más adelante. Y lo de la tarifa al usuario va a depender también de la disposición a pagar.
O sea, no es solo lo que me cobre el operador, sino lo que yo pueda pagar. Y en esa disposición a pagar hay muchos temas sociales, hay muchos temas psicológicos, hay muchos temas de competencia con otros modos. Y para descubrir cuál es la disposición a pagar de una persona, hay que estudiar unos modelos de probabilidad que se llaman modelos Probit, modelos Logit, que son modelos probabilísticos de elección, modelos de elección discreta se llaman. Y eso hay todo un curso de un semestre en las especializaciones, en las maestrías, para estudiar este tema. Y hay muchas tesis que yo he dirigido, el profesor Víctor Cantillo, el profesor Arellana de la Universidad del Norte, y profesores acá de la UPTC también, en Tunja, el profesor Tomás Guerrero también ha estudiado estos temas. Entonces, todos estos modelos son apropiados para conocer cuál es la disposición a pagar de los usuarios y otras aproximaciones a través de las elasticidades. ¿Cuánta una persona está dispuesta a aumentar o disminuir sus viajes cuando le aumentan el precio de la tarifa? ¿Sí? Entonces, eso hay que saberlo para saber si la gente se va a comprar la moto o va a dejar el bus por pasarse a la moto, o va a dejar de usar el bus por caminar o por montar la bicicleta, o va a dejar de usar el bus para comprarse un automóvil, porque ellos tienen una disposición a pagar. Y eso está mezclado con muchos temas psicológicos, temas de comportamiento, de estatus, del estatus que da a tener un vehículo, un automóvil, una moto, etc. Bueno, entonces, miren que esto ya se empieza a poner bueno. Entonces, este tema de las tarifas es todo un estudio. De hecho, José Jaramillo, quien me regaló esta diapositiva que está aquí en la fuente, acaba de terminar una tesis de maestría conmigo, donde estudiamos qué pasaría en el metro si se cobrara una tarifa por zonas, o sea, por distancias. Ya lo vamos a ver adelante. Entonces, las tarifas pueden ser según el cubrimiento de los costos. Podríamos tener transportes autosostenibles como los teníamos en el pasado, o el bus tradicional, o el camión tradicional en Colombia. Es que las tarifas tienen que cubrir todos los costos. Eso se llama un transporte autosostenible, como el taxi, etc. Y hay otros transportes donde la tarifa no alcanza a cubrir los costos son mayores que las tarifas. En ese caso se necesita de subsidios. Es el caso de los transportes en bus cuando reciben alguna ayuda del Estado o de otras fuentes. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, transportes autosostenibles, pues el Metro de Medellín ha tratado de ser autosostenible. No recibe subsidios del Estado. Por lo menos directamente no. La infraestructura la pagó el Estado. Incluso los primeros trenes los pagó el Estado. Pero una vez empezó a operar, le dijo: mijito, usted ya es grande, usted sabe lo que hace, usted se sostiene solo. Y el metro se ha sostenido solo con sus tarifas. Entonces ha sido un transporte autosostenible. Pero algunas veces el Estado le da alguna ayudita. Por ejemplo, cuando le toca hacer una nueva ampliación, le dice: vea, yo le voy a dar la mitad para ese metro cable, o yo le voy a dar el 100% para el tranvía, o yo le voy a dar esta inversión estatal para que haga la línea de la 80, que en este momento se va a empezar a construir. Entonces, recibe ayudas para la infraestructura, pero para la operación no, directamente no. Entonces, ¿qué es lo que hace el metro? Le toca hacer malabares para que esa plática de la tarifa le rinda, y entonces tiene que conseguir apoyos, ayudas. Por ejemplo, hace una negociación con EPM para que le venda la energía eléctrica más barata. Entonces tienen unas subestaciones donde logran abaratar la energía, y EPM le da una tarifa especial al metro. La vigilancia se la ahorra un poco haciendo un convenio con la policía para que le cuide las estaciones, pero la policía le manda a los policías bachilleres que están pagando el servicio militar, etcétera, y logra unos ahorros, y de esa manera pues se ahorra la vigilancia. Los conductores son estudiantes universitarios, entonces nunca le arman sindicato porque cada 2 años los cambian.
¿sí? Son estudiantes de cuarto semestre en adelante y bueno, los estudiantes se ganan un dinero y el metro tiene unos jóvenes siempre en entrenamiento, en formación, capacitándolos y que cuando se gradúan, pues son reemplazados por otros. Entonces, de esa manera, pues no tiene un alto costo de conductores el metro. Entonces, el metro se ayuda con ese tipo de convenios para bajar sus costos y lograr que las tarifas le compensen con los costos. En la pandemia, pues sí, tuvo que recibir ayudas del gobierno porque se descuadró en su caja, ya que tuvo que mantener el servicio igual y la demanda se bajó al 20%, luego subió al 50%, al 60%, y ahora en este momento pues se ha recuperado. Entonces, el metro tiene unas tarifas de más o menos medio dólar, a $0.6 o $0.7, dependiendo de las etapas, si usas metro, bus, alimentador, etcétera. Y ya si usas más de 2 sistemas, pues puedes llegar a pagar hasta $1 más o menos. Entonces, estos son pues tipos de tarifas autosostenibles, entre comillas, pues, porque como ya dije, pues hay allí algunos arreglos que le toca hacer el metro para ser autosostenible. En cuanto a otros sistemas que se creían autosostenibles, pero que luego empezaron a hacer aguas, está por ejemplo el caso del SITP de Bogotá, que junto con el Transmilenio, pues durante 10 años funcionó muy bien sin necesidad de ningún subsidio. Pero ya ahí a partir de 2011, 2012, 2013 se empezó a notar un déficit por el tema de, ya que ya la tarifa no alcanzaba y que si se subía más no era políticamente correcto para los usuarios cobrarles de más, pero ya los costos de desgaste de los buses, ¿se acuerdan del 1.000.000 de kilómetros que les mencioné? Ya ahí se empezó a notar y el costo del mantenimiento se los empezó a comer y ya luego llega Petro en el 2014 y baja la tarifa en Oravalle de 400 pesos y vuelve y sigue aumentando el déficit, que aparte de los buses viejos, pues estaba ese subsidio que estaba dando el alcalde y así se mantuvo un déficit de más o menos 600.000 millones hasta llegó a crecer a 800, casi 900.000 millones, casi 1 billón de pesos. Y cuando llega la pandemia, se aumenta otro billón por el tema de la baja de la demanda y ya entonces tuvieron que llegar a rescatarlo financieramente poniendo 1 billón la nación y 1 billón el distrito de Bogotá. Entonces miren cómo el tema del transporte es muy costoso y aquí se plantea pues si las tarifas deben asumirse por parte del gobierno como un derecho. De hecho, se habla del transporte público gratuito. Claudia López, la alcaldesa, lo estuvo planteando al principio de su administración. Luego se dio cuenta que eso era insostenible. O sea, ninguna ciudad, no más Luxemburgo, que sea muy rica, puede decirle a sus ciudadanos, venga, que el transporte público es gratuito. ¿Sí? Además, eso no es sano. No es sano porque la gente dejaría de caminar por coger el bus y también se necesita que la gente camine. Si puede hacerlo. O sea, no quiero decir con esto que hay que someter a la gente a caminatas de 2 y 3 kilómetros porque no tiene con qué tomar el bus. No. Pero sí, una persona que camina 500 metros, 600 metros y que por pereza únicamente va a esperar el bus porque es gratis, le va a quitar el puesto a otra persona que sí necesita viajar lejos y que lo va a encontrar lleno de gente parásita que pudiendo caminar 5 cuadras no lo hace porque el bus es gratis. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con que el bus sea gratuito. Que se le baje la tarifa, sí. Que se ayude a los más pobres, sí. Pero que no sea gratuito para todo el mundo. Que siempre haya que pagar algo para que la persona lo valore. Las cosas que se pagan se valoran, ¿sí? Y esto le cuesta a todo mundo. Estos son los impuestos de todos. Entonces, ¿para qué los vamos a usar de manera innecesaria? Entonces, transporte público gratuito, no. Pero barato, sí. Asequible, sí. A la posibilidad de la gente, sí. ¿Sí? Entonces, cubrir todo el transporte para una ciudad, pues le agotaría gran parte de su presupuesto. Eso ni siquiera ciudades con todo el dinero del mundo, Londres. En Londres, mire, el transporte público es carísimo. En Nueva York es carísimo. O sea, ni siquiera las ciudades más ricas del mundo
Barcelona, París, se dan ese lujo de tener un transporte gratuito. No, tiene que cubrirse cierta parte de los costos. Ahora vamos a ver eso. Entonces, el déficit en Transmilenio llegó a ser 600 millones de dólares en el año 2020 por la pandemia. La mitad de ese déficit y la otra mitad por todo lo que había pasado antes. Desgaste en la flota y el subsidio que había dado Petro en el 2014 y luego que lo quitó Peñalosa, pero ya le tocó arrastrar con ese déficit. Bueno, no estoy culpando a Petro con que esa decisión que tomó haya sido mal. No, es una decisión política y es loable y es buena que a la gente se le dé la posibilidad de viajar, pero alguien tendrá que pagarlo. Lo que quiero decir es que es costoso, o sea, son decisiones costosas y que hay que pensarlas y que habrá que decidir. Entonces dejo de hacer la escuela, dejo de hacer el hospital, dejo de darle alimento a los niños por pagarle el transporte a otros. O sea, son decisiones políticas que habrá que tomar en cada caso y no quiero decir que estén bien o estén mal, habrá que decidir qué se hace. Bueno, entonces en el mundo hay autoridades de transporte y modelos de integración. En Europa se han hecho muchas autoridades de transporte. Ahí vemos, por ejemplo, la de Madrid, que es el consorcio de transporte que integra todos los modos de transporte de la ciudad, los transportes públicos, el metro, el bus, el tranvía, los buses. Y en el caso de Barcelona, que está a la derecha, pues también hay toda una autoridad de transporte que integra todos los modos. Entonces, la tendencia mundial es a construir ese tipo de autoridades globales, regionales, metropolitanas. Y por eso, pues se llega a los transportes subsidiados, como ya mencioné, Londres, que tiene uno de los transportes más caros, el 70% lo cubre la tarifa y el otro 30% se cubre con rentas del negocio, con locales comerciales que se ponen en el metro o cerca de las estaciones o paraderos de bus, con venta de publicidad, etcétera, y subvenciones del gobierno, que son muy pocas. En ese caso, 9%. En Barcelona, el 50% es cubierto por la tarifa y el otro 50% es subsidiado. ¿Sí? Subvenciones directas del gobierno y otros como venta de publicidad, etcétera. En Madrid, casi el 50% lo da la tarifa y el otro 50 o 53% es subvencionado. En el caso de París, solo el 30% lo cubren las tarifas. El otro 38% es un impuesto al transporte. O sea, aquí en Colombia también se ha discutido, se está empezando a discutir ese tema. Este gobierno está planteando si será necesario poner un impuesto para el transporte. Por ejemplo, una estampilla o cobrarle a las empresas. Ya las empresas pagan el subsidio de transporte a los empleados, pero los empleados están comprando la moto con ese subsidio. Entonces no le está sirviendo nada al transporte público. Sería hacer una ley que cambiara eso, que en las grandes capitales donde haya sistemas integrados de transporte, pues el subsidio de transporte no se le entrega al empleado, sino que se le entreguen tiquetes de transporte. Podría ser una opción. En Oslo, el 33% también lo cubren las tarifas y los otros son subvenciones o incluso peajes urbanos que se le cobran a los automóviles. Esa es otra opción que surge para las ciudades colombianas, cobrar un peaje en ciertos centros de las ciudades y con ese dinero ayudar al transporte público. Pero no se hagan ilusiones, ese dinero del peaje urbano tampoco da tanto dinero como para cubrir una gran fracción de la tarifa. Apenas da para un 10%, un 15% como mucho, pero también se puede poner una sobretasa a los parqueaderos y ahí podría sacar otro 10%. Bueno, esto es un tema de sistemas tarifarios que yo lo trato en otra conferencia, pero en Latinoamérica hay algunas ciudades como Buenos Aires que ya tienen subsidios altos, como el caso europeo, donde solamente el 30% lo paga el usuario y el 70% lo paga el Estado. Sería este caso la barrita aquí de la derecha, Buenos Aires. En Panamá también hay unos subsidios altos, casi que el usuario paga la mitad y la mitad el Estado. Lo mismo en Caracas, en Venezuela, pues que tiene un gobierno socialista, pues también ponen unas tarifas bajas. Pero en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, pues el subsidio va de un 5% a un 30%. En eso
pues nos movemos en la mayoría de las ciudades, y en Colombia ya se empieza a subsidiar pues algunos segmentos como estudiantes, como personas, pero lo que se hace muchas veces en Colombia es un subsidio cruzado, donde con la tarifa de que pagan unos se les da dinero, se les rebaja la tarifa a otros. Pero así que el gobierno le inyecte dinero a las tarifas solamente se dio durante la pandemia. Porque había una ley de transporte masivo que prohibía darle dinero a los operadores privados. El dinero se le puede dar a los usuarios, pero no al operador. Entonces eso es un inconveniente legal que hay que solucionar. Entonces, por eso es que los tiquetes estudiantiles se le entregaban a los estudiantes para que los entregaran al transportador y luego el transportador fuera y cobrara con esos tiquetes el subsidio. Pero no se le puede inyectar dinero directamente al operador, sino que hay que hacerlo a través del viaje del usuario. Es decir, primero viaje el usuario, entregue su tiquete y después con ese tiquete venga el transportador donde el Estado y yo le pago por pasajero transportado. Ahí sí le pago el subsidio, pero no darle dinero al operador de entrada para que me transporte a los usuarios y después no sé si el usuario viajó o no viajó. Entonces, eso sí lo prohíbe la ley colombiana. Entonces, hay que saber hacerlo o hay que cambiar la ley, ¿sí? Entonces, según la espacialidad geográfica, las tarifas pueden ser también divididas por, pueden ser planas con adiciones. Por ejemplo, la tarifa plana es cuando tú pagas un pasaje único para viajar a cualquier parte de la ciudad. Eso lo tienen la mayoría de las ciudades colombianas. Tú pagas un pasaje, 2.800, 3.000, lo que sea, y tú te mueves 1 kilómetro, 10 kilómetros, 15 kilómetros, lo que mida la ruta. Si quieres ir de punta a punta, no te bajas del bus hasta que pare. Bueno, eso es una tarifa plana. Y una tarifa con adiciones es cuando tú haces un transbordo y te cobran un adicional. Es el caso de Medellín, por ejemplo, que por hacer algunos transbordos, en algunos te cobran, en otros no. Y hay otras tarifas que son por zonas. El caso de Barcelona, Madrid y París tienen coronas, y no coronas del rey, sino coronas geográficas, ¿sí? Ahí vemos 6 coronas, normalmente es lo que se usa, y entonces si te mueves dentro de una corona, es decir, dentro de un único color, pagas una tarifa plana, pero si pasas de una corona a otra, ya pagas un adicional, un delta, un adicional. Y entonces la gente se puede mover en sus cercanías o en su anillo pagando un solo valor, pero si cambia de corona, paga un adicional. Entonces ahí se mezcla un poco la tarifa kilométrica con la tarifa plana. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esas y debilidades de esas tarifas? La tarifa plana es sencilla, tiene un bajo costo de emisión de los tiquetes y no se aumenta por la distancia. Entonces es sencilla de entender y entonces es muy simple de cobrar. Las debilidades es que no tiene relación con la distancia y se dan unos subsidios cruzados implícitos donde los que viajan poca distancia, están subsidiando a los que viajan largas distancias. En cierto modo, es un poco injusta, entre comillas, porque si yo viajo 5 cuadras o 10 cuadras, 1 kilómetro, pago lo mismo que el que viaja 10 kilómetros dentro de la misma ruta. Entonces, es como si los que pagan en distancias cortas estuvieran subsidiando a los que viajan distancias largas. Ahora, ¿qué pasaría si se cobra por distancia? Hay una relación entre la tarifa y la distancia recorrida. Eso pues parece una fortaleza y se percibe como justo, pero tiene una debilidad, que es que ¿cómo cobras si hay transbordos? O sea, ¿cómo controlas cuando una persona hace transbordo? ¿Cómo sabes en el segundo vehículo la distancia que había recorrido ya en el primer vehículo? O sea, a menos que a cada persona le pusieran un GPS, pues. Entonces, tendrías que tener un sistema con tarjetas inteligentes que sepa dónde marcó a la entrada, dónde cambió y hasta dónde va y dónde se bajó. O sea, tendría que marcar a la entrada y a la salida para que, sabiendo todo el recorrido, pues le cobre al bajarse. Pero entonces el usuario nunca va a saber cuánto va a pagar
hasta que se baje. Entonces es difícil el cálculo de esa tarifa para viajes irregulares, y también tiene un problema, y es que la gente pobre, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, y también ya se empieza a dar en los países europeos, donde la gente se va a vivir a sitios más baratos, en los suburbios, la gente pobre pagaría más por viajar más largas distancias. Esto los anglosajones lo ven bien porque dicen, ah, no, usted se fue a vivir lejos, entonces le toca pagar más, pero mire que al vivir lejos está ahorrando vivienda, porque la vivienda allá lejos donde se fue a vivir es más barata, o allá tiene más espacio, o allá tiene otras comodidades. Entonces, unas por otras. Pero yo le tengo que llevar el servicio de transporte a usted más lejos, aumentarle la frecuencia hasta ese municipio donde se fue a vivir, y entonces usted tiene que pagar por eso, unas por otras. Entonces, también es una manera de contener que la gente no se vaya a vivir tan lejos. Entonces, mire que tiene sus pros y sus contras, porque en Colombia, pues, estaríamos castigando a los más pobres por vivir más lejos. Y entonces ya se ve como injusto cobrar por distancia. Y un punto intermedio sería cobrar por zonas, que sería una mezcla entre tarifa y distancia recorrida, pero por zona, más fácil de entender, facilita las transferencias entre servicios y tiene el problema de los límites. La gente que vive en un límite de 2 zonas y tiene que cruzar la frontera de esas 2 zonas y una distancia corta, entonces le toca pagar una tarifa más alta, aunque su viaje sea corto. Bueno, tiene esos inconvenientes. No hay mundo perfecto. Entonces, en los aspectos sociales, pues la gente le preocupan las tarifas, igual que la comodidad, igual que la limpieza, igual que la frecuencia nocturna o la frecuencia diurna o la calidad del transporte. Está entre una de las preocupaciones y entre las mayores preocupaciones en las ciudades latinoamericanas, el tema de la tarifa. También en los aspectos sociales está el tema de que la tarifa todos los años crece con la inflación. En algunos países se trata de mantener el crecimiento de la tarifa por debajo de la inflación para que la gente no se le haga cuesta arriba. En el tema de las políticas tarifarias, bueno, entonces una política tarifaria consiste en todas estas cosas. Tener un esquema tarifario claro, si se va a cobrar por distancia, si va a ser plana o si va a ser por zonas. ¿Qué tipo de productos se van a ofrecer? Si se va a ofrecer un tiquete sencillo, un tiquete multiviajes de 10 viajes con descuento por comprar un tiquete multiviajes, o por frecuencia, si se va a premiar a los viajeros frecuentes. Por ejemplo, el que más viajes, por cada 20 viajes se le va a dar un viaje gratis, por ejemplo. Eso nos hace falta, poner ese tipo de cosas en Colombia. O el valor de la tarifa. ¿Cuál va a ser el valor básico de la tarifa? Y a partir de ese valor básico, ¿cómo voy a variar los precios hacia arriba o hacia abajo según sea la persona de un tipo o de otro, o sea que viaje más o viaje menos? ¿Y qué medios de pago? Los sistemas de recaudo. ¿Qué tecnología voy a utilizar? Voy a utilizar una tarjeta magnética, voy a utilizar tiquetes, voy a utilizar una app, voy a utilizar un código QR, voy a utilizar escáner de ojos o de retinas, voy a utilizar, sí, una lectura biométrica, como ya existe en algunas partes del mundo, en Moscú, por ejemplo. Creo que pusieron un sistema así para el Mundial de Rusia. O voy a pagar con tarjeta bancaria, voy a pagar con tarjeta débito, tarjeta crédito, voy a pagar con monedas, o lo ideal es que los sistemas tengan todas estas modalidades de pago, que la persona pague con lo que quiera, pero que no deje de viajar porque no tiene una moneda, o porque no tiene la tarjeta, o porque no tiene la tarjeta bancaria, ¿sí? Que con lo que tenga pague. Incluso que se le permita viajar con un viaje a crédito en caso de que no tenga dinero, pero que viaje, ¿sí? Y que en el siguiente viaje, pues se le cobra ese viaje cuando vaya a recargar la tarjeta. Eso pues ya existe en Colombia, en los sistemas integrados. Bueno, entonces un ejemplo de aplicación de esta política, por ejemplo, en Barcelona, tenemos tarjeta de usuario usual que viaja muchas veces al año, le dan un precio especial, o tarjeta joven o tarjeta casual.
Entonces hay diferentes tipos de tarjeta, personalizadas o no personalizadas, etc. Entonces, todo esto pues es para mostrarles que hay todo un mundo en este sistema de las políticas tarifarias, que hay mucho por estudiar y mucho por aplicar. Muchas gracias. Si hay preguntas, quedo a su disposición. Preguntas, dudas, dudes. Despierten, ya terminé. Dentro de muchos alumnos. Profe, buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo se llama el canal de YouTube? No se distingue bien ahí. Se llama Movilidad Profe. Ahí lo estoy proyectando, pero no sé si se está proyectando. Gracias. Tiene 2.240 suscriptores hasta hoy, pero me imagino que hoy se va a pegar una disparada con ustedes que va a dar miedo. Pues vamos a llegar a los 2.300. Dudas. Y vamos a poner hacer el canal. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. A ver, para romper el hielo. En la mañana les preguntaba cuánto cuesta un pasaje en un bus en Ocaña. 2.200. Me contestaron 2.200. Alguien contestó 2.000. Ahora usted dice que es 2.200. Ya subió de la mañana a la tarde, subió 200 pesos. Subió 200 pesos. Bogotá hoy en día tenemos el componente troncal 2.950 y el componente zonal 2.750. Creo que en Medellín ya estamos en 3.000. El integrado del metro. El bus cuesta 2.850 y el metro tiene unas tarifas variables, pero sí están entre 2.800 y 3.000. Y ya se decía. Para una vereda, para las dos veredas de la Mita, El Mita y Aguas Claras, que está a qué distancia de acá. Fuera de la zona urbana. ¿O en qué? ¿Cuánto tiempo nos demoramos? 10, 15 minutos, se pueden ser 10, 15 kilómetros. Cuesta 3.400. ¿A qué se debe esa variabilidad de, pues, estando en una ciudad tan grande como Bogotá o Medellín, casi que la tarifa es la misma en una ciudad intermedia o pequeña como es Ocaña? Sí, muy buena pregunta. Yo también me había hecho esa pregunta muchas veces. ¿Por qué, por ejemplo, yo puedo recorrer en metro desde Bello hasta Sabaneta más de 15 kilómetros, 20 kilómetros, pagando 2.800 pesos, y en taxi me costaba 10 veces esa tarifa, o sea, 30.000 pesos, ¿sí? Siendo que el metro vale 8 millones de dólares y un taxi
vale, no sé, 20.000, 30.000 dólares, ¿sí? Siendo un vehículo más caro el metro y recorriendo esa distancia tan larga, ¿por qué vale el taxi 10 veces más que el metro? Lo mismo que, porque a veces un viaje a Miami vale lo mismo que un viaje a Cartagena, ¿sí? La cantidad de usuarios debe ser, por ejemplo, aquí en el proceso de Ucrania, lo que es la zona urbana que vale 2.200 pesos, es bastante necesitado. Pero, por ejemplo, para lo que es la agüita, el aguas claras, el agua del aire, es muy poca gente la que vale, por ende también las rutas son pocas. Exacto, exacto. Si yo viajo en un avión de 100 pasajeros, o de 100 a 200 pasajeros, como puede ser un avión normal dentro de Colombia para Cartagena, no es lo mismo que viaje en un avión de 400 pasajeros a Miami. Entonces, el número de pasajeros y ciertas economías de escala que se consiguen, como el caso del metro. El metro puede mover 2.000 personas de Bello a Sabaneta, mientras que en el taxi voy yo solo, ¿sí? Entonces, eso hace que un modo, según la velocidad, ciertas características y su estructura de costos, pueda tener tarifas diferentes. Y a veces entonces uno llega a ciudades que son pequeñas y no se explica por qué el transporte es tan caro. Y es porque tiene demandas menores, entonces es un equilibrio. Es un equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, los costos de sostener un sistema de transporte en una ciudad pequeña con pocos pasajeros, el costo de sostenerlo por kilómetro es tan alto como el costo de sostenerlo en una ciudad grande con muchos pasajeros, aunque las distancias que recorren en la ciudad grande sean mayores, puede ser incluso más barato en la ciudad grande. Pero es un tema de estructura de costos. Y a veces pasa que uno dice, ve, uno vuela, por ejemplo, cuando podíamos viajar en Viva, uno volaba de Río Negro a Montería, ¿sí? O con una tarifa económica, di tú 80.000 pesos que consiguiera con 3 meses de anticipación una tarifa así, ¿sí? Y luego llegaba al aeropuerto y para ir a un pueblo, por ejemplo a mi pueblo que es Chinú, Córdoba, me gastaba más a veces para llegar a la población que lo que me había gastado de Medellín al aeropuerto. En Europa y en Estados Unidos se subsidia más del 50% de los costos de operación de los sistemas, y en Argentina, un poco en Brasil con el vale de transporte, pero no es la tradición en Colombia. Y la... Perdón, era otro Iván. Compartí aquí el canal y pues salió Iván. Se disparó el canal. No sé si nos quieras comentar un poco qué tipo de videos hay en tu canal. Bueno, el canal tiene, si pones allí en listas de reproducción, están como las temáticas. Entonces allí pues está Mesa de Movilidad Sostenible, que es la última serie que he estado subiendo de reuniones que hacen a cada entidades de movilidad, ¿sí? Hay 46 reuniones allí, entonces esas reuniones a mí me pasan las grabaciones, yo las edito y las publico, pues los apartes más importantes o las diferentes presentaciones. Son reuniones que se hacen cada 15 días acá en la región y ahí hay conferencias del Metro, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Planeación, de FENALCO, de la EPM, de la ANDI, de diferentes gremios que están tratando con algún tema de movilidad. Hay temas académicos como cómo hacer una tesis
o algunos videos que yo he grabado sobre la transición a la pospandemia, algunas entrevistas. Tengo temas de transporte público, temas de pavimentos, que han dado otros, porque yo no trabajo tanto ese tema, temas de valores, han sido algunas charlas para estudiantes, transporte de carga y logística, movilidad y medio ambiente, seguridad vial, investigaciones que son las tesis de grado que presentamos acá, las tesis de maestría, pues he subido las que se presentaron durante la pandemia que se grabaron, pues las he tratado de subir allí para que queden para la posteridad. Algunos temas de economía, de movilidad para la supervivencia, el profesor Jorge Eliezer Córdoba, y de microeconomía aplicada. Entonces, bueno, más o menos las temáticas que yo cubro son transporte urbano y temas de economía de transporte en general. Hay más o menos 200 o 250 videos al público. Aparte hay otros que no he podido subir, pero que son clases que le he dado a mis estudiantes durante la pandemia o después, y que para no hacer tan pesado el canal, pues más bien las he guardado para mí y para mis estudiantes. O sea que ya estamos llegando a los 500 videos. Bueno, no sé si haya dudas, comentarios, les interesa el tema, sí, no. ¿Dónde podemos hacer posgrados en estos temas en Colombia? Bueno, recientemente la RAM hizo una encuesta de dónde estaban las maestrías y los doctorados en las universidades colombianas, y hay un listado por allí. Pues en Bogotá hay varias ofertas, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Popayán también. Y en Tunja. Y en Tunja. También hay especializaciones en Montería, también hay en Bucaramanga, ¿sí? En la UIS o en la UPB. En la UPB. Bueno, preguntas, comentarios. ¿Aprendimos algo? Sí. ¿Sí? ¿Qué aprendimos? Pues, entre todos, no sé cómo saber el precio del público, porque digamos que No, no es así. sí, porque te voy a pasar como que sube la gasolina, sube el precio, sube por eso, cada vez ya sabes que son más. Es una ciencia oculta allí. Para fijar y definir las tarifas del transporte público. Bueno, Iván, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la atención y por la compañía, y anímense a estudiar esta temática, que la movilidad es de todos los días, de todas las personas, y siempre vamos a tener que resolverla en las ciudades y en el país. Entonces se necesita gente que sepa de estos temas, y hay mucho por hacer. Así que éxitos y felicidades. Gracias, profe. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Que Gracias. siga subiendo y realizando videos. Nuestro youtuber colombiano en los temas de movilidad, profesor Iván. Ya se retiró. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa larga de 30 minutos. Voy a confirmar a la profesora para que inicie a las 4:00. Hoy que nos trajeron por la tarde. Para los que están aquí presenciales, para virtuales, aquí tenemos ponqué, gansitos y galas y ponimacha, etcétera, etcétera. Se los enviamos vía correo. Llenan el formulario y les llegará en algún momento. La gente que a 30 días sabe
Bueno, entonces cerramos. Muchas gracias. Nos vemos en 30 minutos. Gracias. Chao.